decime una cosa, ¿y terminas el secundario acá en En el dónde? EDEM. Yo termino en el EDEM. Yo terminé a la noche. ¿Con los mismos compañeros? No, mis ¿Alguno? compañeros me pasan a mí en segundo año. ¿Repetiste? Yo repetí segundo Sí. año y cuando empiezo de nuevo, hago hasta mitad de año y bueno, ya venía rebelde porque al ver que me quedé, ya no tenía las mismas ganas de estar en el Delante. colegio. Aparte uno Entonces, también tiene ganas por los compañeros, por acompañarlos y eso. claro, Ya tenés que armar una banda nueva, ya es otra ya historia. eran chicos más chiquitos que yo los había visto en primer año y no es que no les daba bolilla, porque de Sí, hecho con el hermano de uno éramos amigos y mitad mezclábamos las tribus. pero ya no es lo mismo. Ya no era lo mismo. Claro. Entonces tuve una diferencia un día en el colegio y agarré la carpeta y dije, me voy. En ese momento el EDEM no tenía paredes, Nada. ¿Quién estaba nada. director? Estaba José Luis Parra, José Luis, sí. Un fenómeno. un Un fenómeno. fenómeno de tipo, Hoy sí. lo sigo admirando, yo lo Sí, sí. escucho de vez en cuando viene y Tiene la habla columna, sí, es un fenómeno, y un fenómeno. la misma voz y me parece a mí todavía que entra al colegio y viene a la clase de geografía y saluda y el mapa en vez de ponerlo con América del Norte para arriba lo pone para abajo. Entonces, claro, no, profe, Claro, ¿por qué nosotros vamos a estar abajo y ellos van a estar arriba? Y eso me quedó absolutamente. muy marcado, ¿viste? Claro, son cosas que te van quedando Era bastante rebelde, era decir, Sí. En este wow. caso, ellos son el culo del mundo, no Claro. nosotros. O sea, tenía el blanco y el negro, tenía a José Luis, que era un rebelde total, contándote cosas de historia Sí, a su manera. claro. Era un Felipe Piña geselino, Sí, porque te mostraba la historia de otra forma y te la totalmente. contaba, no Te era la que te contaba y te decía. daba más ganas de Claro, conocerla, no es claro. que te leía algo del libro, él te contaba como una experiencia que él tuvo, era Totalmente, bárbaro. totalmente. Como es Daniel Martínez, el profesor ¿De que matemática? tenía matemática y tenía química. Claro. Sí, sí, A sí. mí me decían Santiago. Mi primer nombre es Santiago y Sí, no me llaman así porque mi papá es Santiago. claro. Y ellos venían y me decían, che, Santiaguito, esto y aquello. Y cuando yo renuncio al colegio, me voy a trabajar a un taller, pasó ese medio año en ¿Taller febrero, mecánico? taller mecánico, de Ajá. un señor que falleció que estaba al lado de la vieja panadería La Villa. En la... 132 y 4. Para. José Montesino. Claro, El claro. gallego José Sí, me enseñó mecánica a mí. sí, sí, me acuerdo. Sí, 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 sí. Me Él acuerdo de este venía y te hombre. decía, nene, ve a Sí, buscarme esto. hablaba Tenía un así, sí. bozarrón. Bozarrón, sí, me acuerdo, sí. Sí, José era Sí, terrible. sí, sí, sí. Yo viví Es- mucho tiempo en esa zona y me acuerdo de él. Me mandaba a mí a buscar ceniza. A la panadería cocinaba con leña. Claro. Y me decía, anda a decirle a Enrique que te dé un poco de ceniza para tirar en la fosa, que está llena de agua. Había hecho la fosa y los días que había humedad se llenaba de agua. Entonces tapábamos con ¿Y vos, ceniza. vos que estabas de Yo estaba de asistente? asistente, era el ayudante de él. ¿Pero aprendiste algo de mecánica, no? Sí, Ah, ¿te gustó? aprendí mucho. Aprendí a reconocer los sonidos en los motores. Sí, Él iba con un palito, tenía un palito de escoba, y sí. se ponía al lado del... Se ponía acá en la 100 y te lo ponía y te escuchaba. Te dice, no, esto no hace ruido el pistón. Es la válvula número del pistón 5 de un Falcon. Y era. Y era, dale por hecho que era. Te dice, tenés mal las varillas, tenés mal... No, esto es una bujía. No, pero fíjese el distribuidor. Empezaba a renegar. Y si no, te dejaba hablando solo y se iba. Muchas veces. ¿Vos sabés por qué, me contaban el otro día que por qué a muchos pilotos argentinos les va bien en el exterior? Porque los argentinos, la mayoría de los chicos, se crían adentro de los talleres mecánicos y aprenden. Y allá en Europa o en Estados Unidos, o son pilotos o mecánicos. Y no te metas en el... Y les sirven como... Son buenos tester porque se suben arriba del auto, saben manejar Claro, y le dicen al mecánico, mirá que pasa tal cosa. claro. A mí me encantó muchísimo, hace muy poquito tiempo, fuimos con mi señora a Balcarce, Sí, al, al Museo de Fangio. Y mientras abajo una Ferrari, coches que... Sí, sí, lindo. nada. Mi papá haciendo de Ituzaingó contaba que se cortaba la Rivadavia porque pasaba el turismo carretera. Las Claro, cupecitas pasaban por ahí. por ahí. La vuelta de Lo que se llama Ituzaingó, la segunda Rivadavia. la segunda Rivadavia. Claro. Entonces mi papá me contaba. Y yo sabía anécdotas porque me gusta mirar automovilismo Sí, de la época de Fangio, de sí, los sí. hermanos Emiliosi, Emiliosi, no me los acuerdo, Galvez. los Galvez.
Es más, me gusta muchísimo, y miro, me gusta. Y contaban que venían corriendo y empezó a hacer ruido un golpeteo del motor y bajaron el cárter con todo el aceite en el medio de la ruta. Sí. Bajaron el cárter, sacaron el pistón que les estaba molestando, porque hacía un ruido la biela, sacaron el coso, lo volvieron a poner y salieron en 5 cilindros. Y vos decís, ¿cómo hicieron? Si acá si no tenés el taller, la fosa, hoy yo miro turismo carretera, llevan 3 móviles, 14 personas. Sí, Y claro. antes eran 3, no había chasista, No, era el mecánico, era el mismo piloto que te decía, che, me Y tira más para aparte acá, todo para acá. computadora. Bueno, Ponete el enchufe y ya sabés que tiene el no, auto. totalmente. Hoy ya se está perdiendo también lo del piloto, como bueno, Juan María, que lo admiro mucho, Juan María Traverso. me Y gusta yo dejé mucho. de ver Automovilismo Nacional de que se retiró Traverso. A mí me gustaba mucho verlo en TC2000 cuando venía con las Renault Fuego. Las Totalmente. Coupé Fuegos era impresionante. Cuando pasó al turismo carretera, es como En que... su segunda etapa, porque él ya había estado en el 70 y pico. No, yo no lo seguía. Claro. Cuando yo lo descubro a él en TC2000, Sí. con Silvio Oltra, con Maldonado... Yoyo Maldonado, Tito Besone, Mario Claro. Gairó. que eran Tremendo todos- eso. Eran pilotos que corrían en esa categoría. En turismo carretera estaba el Puma Ventín, estaba el Toro Mouras, Sí. estaban José Satriano, estaban otros, y no se mezclaban tanto, no era que un piloto corría en 3 categorías. Cada uno estaba en su En su tema. categoría. Ahora, Ahora es una... porque los tipos no entrenan mucho la semana y se suben, le dicen sábado te subís, pero vas el auto el viernes y van vas a cambiando. uno, vas al otro, ¿viste? No tenés... Se pierde un poco el sentido. O sea, vos siempre tenés tu corazoncito, como el Sí. mío, que es de Chevrolet, Sí. ¿no? Respeto las otras marcas, ningún problema. Y Sí. cuando va un Ford le hago fuerza a un Dodge para que lo pase, o a un Torino, porque Totalmente, sí. veo lo que sufren para llegar. Totalmente. Entonces, me gusta la rivalidad, me gusta la pelea. Sí. Y digo, lo que a veces no me gusta es que están todos los mismos pilotos en todas las categorías, entonces no hay carrera. Ya está todo, las cartas están Y no es que dadas. corren con Ford en las dos categorías. No. Claro. Y Juan María cuando entró a Turismo Carretera, ya estaba bastante renegado. Y ya se peleaba con, Y ya se peleaba con Di todo. Palma, con Marquito. Claro, bueno, Marquitos, Marcos, el hermano, Sí. Patricio, Marcos y Patricio, Claro. realmente espectacular. Sí. Las cosas que hacen más allá del espectáculo que dan. Claro, que le aportan un poco al show de la Claro, cosa. sacando el show de lado, eran pilotos muy jóvenes y tenían mucha garra. Bueno, a mí me pasó también con la Fórmula 1. Desde que se murió Senna, prácticamente yo no sigo los torneos. Me aburrieron, ver esas carreras me aburren. Donde agarra uno la pueda, menos que... O Gilles Villeneuve, ese Claro. tipo de pilotos que después no me enganché más. No, la verdad que no, eso es... Sí, yo a la Fórmula 1 al principio la miraba. He mirado alguna carrera cuando estaba Reutemann y le hacía Claro, de fuerza. esa época. Que mi mamá gritaba enfrente del televisor que dale. Sí. Y bueno, y uno hacía fuerza porque sabía... Claro, yo de esa era época chiquito, hasta Senna. ¿Viste? La muerte de Senna. Uno era chico y no sabía el esfuerzo que costaba estar en Aparte el el Estado exterior. le ponía plata para que pudieran correr. Sí, entiendo que sí. Lo bancaba el Automóvil Club y patrocinaba mucho el Estado. el Estado aportaba porque había que, incluso hoy, lo que tenés que hacer es alquilarle la butaca por un año. Excepto que sea figura número 1 y te vayan a buscar, pero si no, vos querés correr en Fórmula 1 tenés que pagar. Es un Bueno, tema. sí. Y además mantenerte. O sea, es una historia correr en Fórmula 1. Es un numerito Sí, bastante grande. Decime una cosa, Nico, antes de ir a preguntarte por qué te vas en un momento determinado de Gesell. ¿Qué tiene que ver tu viejo con el árbol que está plantado al lado del escenario de la Plaza Primera Junta? Bueno, ese árbol mi papá le regalan 2 de esos árboles, 2 ombú. Esos eran unos ombú bonsai. Sí. Entonces mi papá fue un invierno, acá los inviernos bajaba mucho el trabajo y mi papá iba a trabajar a Buenos Aires. Y un cliente le regala, mi viejo lo trajo en una, ¿cómo te digo? En una olla de enlosado, una fuente enlosada.
trae los dos árboles, trae de dos fuentes distintas, trae un árbol, un árbol. Sí. Ya tenía una raicita, más o menos como un tronquito como mi dedo. Y viene ese árbol, la Gesser. Vienen, los trae mi papá. Entonces mi mamá lo tiene en casa y le dice, ¿pero qué vamos a hacer con este árbol? Porque hay que, ¿quién le va a cortar las raíces? Es un árbol bonsái, tiene mucho, trata mucho, Hay que elaborarlo. hay que cuidarlo mucho. Sí, claro. Entonces mi papá agarra y dice, agarra así, dice, este es para don Carlos. Se lo voy a llevar a don Carlos, que a él le gustan mucho los árboles. Entonces me acuerdo que mi papá me invita a ir en la camioneta, vamos hasta la administración, don Carlos viene, porque él en ese momento tenía una secretaria, una señora, que nos dijo que esperáramos, le da el árbol, don Carlos acepta el árbol, y le dice a mi papá, todo orgulloso, don Carlos, le traje un presente, este es un árbol bonsái que me lo regaló un cliente, yo se lo quise regalar a usted. Don Carlos lo mira al árbol, lo mira a mi papá, le dice, yo se lo agradezco, pero los árboles no nacieron para ser mutilados, nacieron para crecer y desarrollarse, sí, claro, como árboles. Bueno, mi papá, gracias, sí, pegamos la vuelta, nos fuimos a casa. Mucho tiempo más tarde, antes de que se modifique la plaza, sí, el árbol es plantado en la plaza y no crece. ¿Por quién es plantado? No sé quién lo plantó. Supongo que... pero se lo aceptó igual don Carlos. Sí, don Carlos se lo acepta el árbol. Ajá. El árbol se lo quedó don Carlos. Mi papá el otro árbol lo plantó en mi casa. ¿Y todavía está? Se lo regaló un señor que era maquinista de Manso. A un señor que se llama Becoa, que era muy amigo de mi papá. ¿Y se lo llevó él? Se lo llevó él, porque mi papá hizo cortar el médano para levantar una pared y había que sacar el árbol. Y mi papá dice, ¿qué hago con este árbol? Tengo 4 pinos, otro árbol más, tan grandote, tan frondoso que va a ser, sí, y qué sé yo. Y viene a Becoa y le dice, y bueno, Santiago, si no lo querés, me lo llevo yo. ¿Vos me lo regalás? Sí, tomá, llévatelo. Y se llevó una planta que ya era un árbol, y se lo llevó al árbol. Sí. Entonces cuando aparece el árbol en la plaza, que sí, no me acuerdo, o sea, te miento si te digo si lo plantó don Carlos o fue alguien después del fallecimiento de don Carlos que el árbol se planta. No, fue mucho más tarde, porque me acuerdo que ya se hacía la fiesta de la Semana de la Raza en el Mar y el árbol ya estaba puesto. Pero el árbol le costó mucho. Incluso antes de remodelar la plaza. Antes de remodelar la plaza. Si se armaba el escenario, sí, y se subían todos arriba del árbol, que parecía un ciruelo. Por eso después le terminaron poniendo la reja. Claro. Primero parecía un ciruelo porque no crecía, el árbol desarrollaba, pero no hacía, o sea, le costaba un montón porque era un árbol que había sido mutilado mucho tiempo, claro, y hasta que tomó fuerza. Mi hija, mucho tiempo más tarde, nos venimos a Gesell, sí, y en una visita guiada al vivero, la señora comenta que a don Carlos le gustaban los árboles exóticos y que esto y el otro y aquello. Y mi hija agarra y le dice, porque mi abuelo le regaló un árbol. Entonces la mujer la mira y le dice, ¿cómo le regaló un árbol? ¿Sí? ¿Y qué árbol le regaló? A un árbol con un nombre raro. Un nombre de hombre, de persona. No me acuerdo, no es pino, no es acacia. Entonces la señora estaba pensando. Y dice, ¿no será un ombú? Sí, eso. Dice, ¿quién es tu abuelo? Dice, mi abuelo es Santiago, así. Dice, ¿estás segura que sí? Porque mi papá me lo contó. Entonces me llaman por teléfono, mi hija, y me dice, papá, ¿es cierto que el abuelo le regaló el...? Sí, hija, es cierto. Yo era chiquito, tenía tu edad, mi hija tenía unos 7, 8 años. 8 años cuando fue. Ahora tiene 12. Claro. Y... bueno, después me llaman de la municipalidad, me llamó alguien del vivero municipal preguntándome el teléfono de mi papá y si estaba interesado en que se lo nombrara porque se estaba haciendo un homenaje al árbol y qué sé yo. Entonces mi papá le volvió a contar cómo fue la historia del árbol. Y a mí me quedó muy marcada porque después, bueno, cuando mi hija me dice esto, a mí me vuelve a refrescar la memoria, hablo de nuevo con mi papá, claro, y me cuenta. Me dice, sí, ¿te acordás que fuimos y qué sé yo? Y que se puede quedar. Y encima no le gustó. Me dice, encima no le gustó. Y le digo, bueno, papá, pero era como él no sé qué, pero
no esperás a que una persona te diga, Claro. imagínate que un bonsái no es un árbol común, No, claro. por no es supuesto. barato, y qué sé yo. Bueno, mi papá se lo hizo como un agasajo. Sí. Y bueno, así vino la historia del ombú en Y lo la terminan plaza. homenajeando a tu papá. Y con lo el- terminaron homenajeando a mi papá. Qué bueno.